Bienvenidos nuevamente a República Laica. Entonces estamos después de estas opiniones con algunos elementos importantes que yo creo que hay que agregar. Uno de ellos es, en toda esta discusión que es muy interesante, que no hemos acabado de definir, si el estado de Baja California o el estado de Sonora tenían, digamos, la posibilidad de avanzar en estos matrimonios homosexuales y quiénes se oponen específicamente. Bayone mencionó en particular a la Iglesia Católica como una organización que suele oponerse a estos derechos, pero ustedes, ¿qué información tienen al respecto? Sí, en el ejemplo que estábamos comentando de Mexicali, ahí detrás estaba la Iglesia Católica que no quería que en el municipio de Mexicali se dieran este tipo de uniones. Querían obligar a estos contrayentes a que lo hicieran en otro estado, para defender, digamos, decían que estaban defendiendo la familia, ¿no? Incluso hasta hubo protestas el día en que ellos iban a registrar su matrimonio, ¿no? Sí. Y tenemos el caso de Colima. En Colima la Iglesia ha optado por el mal menor, ¿no? Sí. Con tal de que se deje intocado la figura del matrimonio, están impulsando otras figuras, ¿no?, que no sean matrimonio, para que sean exclusivas para parejas del mismo sexo. Es el caso del enlace conyugal, que ya se aprobó en la ley de este estado, de Colima. En la Constitución de Colima se habla de dos tipos de reconocimiento, uno para heterosexuales, que es el matrimonio, y otro para personas del mismo sexo, que es el enlace conyugal, ¿no? Y detrás está la Iglesia. El mismo gobernador lo dijo, dice, consultamos a todos los interesados, incluyendo al obispo, y el obispo fue el que nos recomendó que hiciéramos una figura, nuestras autoridades, ¿no?, laicas, hiciéramos, ¿no?, una figura exclusiva. Increíble. Para reconocer esos derechos, pero que no le llamáramos matrimonio, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Ahora, fíjate que a propósito de esto, yo quería comentar la noticia siempre y cuando le sepa dar a este asunto. La noticia en Sonora no es exactamente igual, puesto que el obispo de Sonora, para un matrimonio también que tuvo lugar la semana pasada, dijo, bueno, pues ese es un asunto que le corresponde a las autoridades civiles, lo que me parece muy bien. Es decir, esa es la actitud. Nosotros tenemos nuestro matrimonio dentro de la iglesia y ellos regulan cómo lo quieren hacer, pero finalmente para el matrimonio civil ese es un asunto del Estado, ¿no? Lo cual para mi gusto quiere decir que no todos los obispos de la Iglesia Católica y no todos los dirigentes religiosos están en la misma sintonía y no todos están de acuerdo en frenar este tipo de... Es lo mismo que dijo el obispo Raúl Vera, también en Saltillo. Dijo, la Iglesia Católica jamás va a hacer este tipo de ceremonias, ¿no?, de matrimonios entre personas del mismo sexo, pero el Estado sí está obligado a reconocer, ¿no?, esos enlaces, ¿no? Claro. Estaba deslindando bueno, lo que es la competencia del Estado y lo que es la competencia de la Iglesia. Eso es lo único que el Estado laico defiende, así es, una separación entre los asuntos del Estado y los asuntos de las iglesias. Las iglesias pueden casar de acuerdo a sus ritos y normas como quieran, y el Estado casa de acuerdo a sus propios principios, y uno no tendría por qué, digamos, interferir en el otro, ¿no? Así lo han dicho más de alguno, sí, ¿no? Tan es así que tradicionalmente en este país mayoritariamente católico hasta hace no mucho tiempo, las personas nos casamos por la Iglesia y por lo civil, ¿sí? Claro. Precisamente estableciendo la relevancia de ambos ritos. ¿Sí? Aunque hay que agregar que el único válido para efectos legales es el civil, ¿no? Claro, o sea, si uno nada más se casa por la iglesia, no tiene ninguna validez. Tiene todas las bendiciones de Dios, pero no tiene ninguna legalidad, ¿no? Digamos, ningún valor jurídico. Ningún valor jurídico, salvo que tuvieran un hijo, pasaran 5 años en esa unión y entonces entran dentro del concepto de concubinato, para los efectos legales. Claro, ¿sí? O sea, hay muchas parejas ya nada más para, digamos, incidir en eso, hay muchas parejas muy religiosas que solo se han casado por la iglesia
pero para efectos legales, Políticos después de 5 panistas. años tienen concubinato. Están en Imagínense concubinato. Sí, la están- imagen, ¿no? O la sea, imagen. en realidad son concubinos. Así es. O si tienen a los 9 meses un hijo o claro. una hija, son concubinos. Sí, Claro. a nivel de, para sus propias creencias, ni modo, así Claro, es. claro. Pero para los efectos civiles Lo- tiene esta otra connotación, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traje a colación? Sí. Por lo mismo que estabas diciendo. El matrimonio civil no está peleado en una república laica con las formas de pensar, con las ideologías, con los sentimientos religiosos de las personas. Lo único que está haciendo, lo único que hizo es establecer el control de la sexualidad, estoy hablando del México independiente, de las personas, y lo definió de determinada manera. Asumió el control de la reproducción de la ciudadanía, de la especie, y lo estableció de determinada manera fuera de la iglesia. Sí, sí, sí. Por eso está tan preocupado el Estado. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Estado está tan preocupado en casar a la gente? ¿No? Ya no, bodas independiente. masivas que Sí, se porque hacen ahora. estoy viendo aquí una nota del 15 de febrero, boda de 1,690 parejas formadas por heterosexuales, personas del mismo sexo, con discapacidad y extranjeros. O sea, bueno, el Estado tiene algún interés en esto, Pues ¿verdad? mire, yo como feminista te lo puedo Sí. colocar fácilmente en el punto del control de la sexualidad de nosotros las mujeres. Sí. Y por lo tanto el interés que tiene el Estado de decir claramente quién es el varón responsable de alimentar y dar escuela y demás a esos hijos e hijas de esa mujer casada, ¿sí? Ese es el interés. Claro, cuando son parejas del mismo sexo, Sí. esto se transforma, ¿no? Estamos es otra cosa. estamos hablando de una concepción del matrimonio que traemos heredada desde hace mucho tiempo y que ese es parte de la historia de la jurídica de nuestro país. ¿sí? Claro. En Benito Juárez, Claro. que fue lo que hizo, eso fue separar el registro civil, Convertir el matrimonio convertir en un contrato, ¿no? Lo en un cual, contrato sí, civil entre y dos hacer que el personas. Estado entrara a controlar esa parte así de claro. Sí. ¿sí? El problema es que los que se oponen a que se reconozca el matrimonio para parejas del mismo sexo están argumentando este tipo de Claro. posiciones religiosas y morales, ¿no? Que se oponen a esta concepción civilista, ¿no? Es Del que a eso matrimonio. voy. Están diciendo dos personas del mismo sexo no pueden procrear, entonces en ese sentido no tienen derecho al matrimonio. Lo cual es No, no, falso, lo cual ¿no? es Porque falso. también ya A sabemos eso voy. que sí se puede, ¿no? En la historia de la evolución de nuestro país, ¿sí? Llega un momento en que, curiosamente, las personas heterosexuales que pueden tener hijos no se quieren casar. Pero, Claro. de todas maneras, es un derecho. Sí. Es un derecho, te quieres o no te quieres casar. Y ese derecho estaba siendo vetado y está siendo vetado para un grupo de personas simplemente porque tienen una opción sexual distinta a la heterosexual. Entonces, como hay una concepción, y por eso lo digo yo desde el punto de vista feminista, para mí feminista, el matrimonio no es más que lo que significa la palabra matrimonio, es decir, mantener a la madre bajo el dominio del padre. Eso es lo que significa mater manus, ¿sí? Entonces, yo como feminista, por favor, cambiemos y transformemos el matrimonio. Pero a nivel de derechos humanos, todas las personas tienen derecho a formar una familia a través de las instituciones que el propio Estado pone para eso. Una de ellas Y es la el matrimonio. procreación no es relevante. No, ya no es no, relevante. ya no es relevante, ya no es relevante. Ahora, para regresar porque me parece muy interesante, puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que el caso de Mexicali es como un caso de punta porque nos indica hacia dónde vamos o no. Es decir, es un caso en donde en principio el Estado no tiene ninguna ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo y sin embargo ya se casaron acudiendo a un tribunal federal, ¿no? ¿O cómo estuvo? Porque Sí, eso, sí, sí. eso me parece importante, Así fue. es decir, ¿cómo Y es lo que funciona? están haciendo muchas parejas en casi todos los estados del país. Ya hay alguna pareja que ha demandado al Estado, ¿no? Porque le ha negado ese derecho a casarse, ¿no? Y entonces ha recurrido a estos tribunales
federales que incluso han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las salas de la Suprema Corte, y han obligado a estas autoridades locales a realizar estos matrimonios, ¿no? Pero yo no sé cuántos digamos, demandas de amparo necesitamos para cambiar las leyes. ¿En qué momento la Suprema Sí. Corte va a tomar un Hay caso un de caso estos? bien interesante en Oaxaca, que fue una demanda colectiva de 39 homosexuales y lesbianas, que no es que quisieran casarse, no eran parejas, eran individuos, lesbianas y homosexuales, que pusieron un amparo, se ampararon contra la ley de Oaxaca, que estipula que el matrimonio es hombre y mujer, porque ellos dicen que se sienten discriminados con la sola mención de la ley, ¿no? Con la sola existencia de esa ley, se sienten discriminados y los obliga entonces a las parejas del mismo sexo a realizar todo este procedimiento jurídico que no tienen que hacer las otras parejas, ¿no? Y que eso ya es un trato discriminatorio per se, el hecho de que exista esa ley, y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de estos 39. Yo quiero saber ahora qué va a hacer el Estado de Oaxaca con esta demanda, ¿no? Porque ya dijo ese artículo de esa ley de Oaxaca es inconstitucional, ¿no? Entonces ya el Estado de Oaxaca tendría que estar obligado a cambiarla, ¿no? Después de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y ustedes verían como que esa es probablemente la tendencia, de alguna manera en la misma línea de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Como un reconocimiento cada vez mayor e intervención de autoridades federales y de la Suprema Corte para que finalmente eso se reconozca en todo el país, ¿o no? Finalmente, digo, yo creo Sí. que en materia de derechos humanos, y además respecto de las mujeres es muy claro, no siempre las tendencias siguen un camino hacia adelante. De repente encontramos obstáculos que nos mandan hacia atrás, Sí. muchos lustros para atrás, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cuestión de ciudadanía en una república laica, el estar insistiendo una y otra vez en el principio de igualdad, ¿sí? Que yo subrayo este principio porque precisamente lo que hace el Distrito Federal con la reforma del 2009, permitiendo los matrimonios entre personas del mismo sexo, es esto, reconocer que todas las personas tenemos los mismos derechos, independientemente de la diversidad de todo lo que nos hace existe, diferentes a los seres humanos. ¿Sí? Sí, de raza, de religión, de preferencias sexuales, de lo quieras. que ustedes quieran. Somos muy diversos, pero tenemos los mismos derechos. Exactamente. Ese principio de igualdad es fundamental. ¿Qué es lo que nos hace iguales? La dignidad. Eso es lo que nos hace iguales a los seres humanos. Y cualquier cosa que ataque esa dignidad, es decir, que ponga cortapisas al merecimiento de respeto, ¿sí? Como por ejemplo la prohibición a casarme con quien yo quiera, ¿sí? Es un atentado a la dignidad y por lo tanto a la igualdad. Hay que recordar, nada más un pequeñísimo detalle, hay que recordar que durante mucho tiempo en este país el matrimonio solo se permitía entre personas católicas, Claro, ¿sí? claro. Y entre personas descendientes de hispanos, un poco más atrás en la historia, entre personas descendientes de hispanos o peninsulares. No se permitía entre un peninsular y una persona indígena, ¿sí? O sea, Hemos ido avanzando, hemos avanzado justo por eso, Sí. por el reconocimiento del derecho a formar una familia y que nos abraza a todo mundo, ¿no? Muy bien. Eso. Tenemos 2 minutos, así que les voy a pedir 1 minuto a cada quien que me diga más o menos cómo ven la situación actual y el futuro próximo. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿O cuáles son los obstáculos principales a que este derecho sea reconocido en toda la República? Yo creo que uno de los obstáculos principales es el miedo de los legisladores, de los políticos a perder votos por apoyar este tipo de demandas, ¿no? Ya sabemos que hay una parte conservadora que siempre se va a oponer porque su ideología está ligada a la religión, ¿no? Pero hay otros que, a pesar de que la población en México, la gran mayoría de la población, así lo dice la encuesta de la ENADIS, la encuesta nacional sobre discriminación y otras, que la mayoría de la población ya está a favor de que se reconozca ese derecho. O sea que es un miedo falso incluso, es un medio, ¿no? Sí, es un medio falso y es una especie como en muchos lugares de veto.
eclesiástico de veto que está haciendo los obispos y personajes de la Iglesia influyentes, ¿no? Que impide que estos derechos sean reconocidos, que impide precisamente que la laicidad en nuestro país sea un hecho para este sector de la población, ¿no? Okay. Yo simplemente, desde luego, todo avance de una población que no es idéntica al prototipo del patriarca, es decir, al hombre blanco en este país católico o cristiano, con carro y toda la cosa, sí, tiene siempre el riesgo de perder derechos o que estos derechos se le obstaculicen, inclusive los ya adquiridos. Tenemos que estar en este país muy atentos a no perder de vista este concepto de igualdad, no perder de vista que estamos en un país laico y que independientemente de nuestros conceptos religiosos, tenemos que caminar en la misma línea que son nuestros derechos. ¿Y por qué lo subrayo esto? Pues por lo que se está negociando ahorita en la próxima reunión de Pekín, bueno, no Pekín, Pekín más 20, sí, que va a ser en Nueva York en marzo, en donde están poniendo un falso dilema que efectivamente va a partir a la sociedad. Por un lado, quieren quitar el concepto de igualdad en la familia a cambio de aceptar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Están negociando cosas que verdaderamente son un absurdo. Probablemente negociando incluso una batalla que ya perdieron, a ver si logran avanzar. A ver si logra perder que perdamos la otra. Y vemos casi siempre en esto que los instancias católicas se unen con las islámicas, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero no saben cómo les agradezco su participación. Creo que fue un programa para mí muy iluminador y espero también así para el público. Vamos a un corte y regresamos con nuestras conclusiones. Como hemos podido observar, el tema de la igualdad es un tema complejo porque no se trata simple y sencillamente de que todos seamos iguales unos a otros. Se trata, por el contrario, de que cada quien, teniendo los mismos derechos, pueda también manifestarse en la enorme diversidad de preferencias, opiniones, posturas, posiciones que hay en nuestra sociedad mexicana. En el expediente concreto que acabamos de ver, que es el tema del matrimonio homosexual, podemos ver precisamente cómo hay personas que están peleando por esos derechos, peleando por tener los mismos derechos que los demás, y hay desafortunadamente también autoridades que todavía se niegan a reconocer esos mismos derechos basados en sus opiniones o sus creencias religiosas o en lo que diga algún jerarca o dignatario de alguna agrupación religiosa. Y eso nos lleva al tema central que hemos tratado de desarrollar aquí. La igualdad es una igualdad que la República Laica garantiza y debe garantizar a través de sus funcionarios, precisamente independientemente de las creencias religiosas, de las creencias de cualquier, y políticas o ideológicas o de cualquier otro tipo que tengan los mexicanos, y ya no digamos de las preferencias sexuales o de su condición étnica o de su capacidad o su discapacidad. En esta República Laica todos debemos tener los mismos derechos en esta enorme diversidad social de la que gozamos. Los esperamos entonces en nuestra próxima emisión de República Laica la próxima semana. Muchas gracias.